Dice así: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Diga conmigo, todos los pecados. Todos los pecados. Amén. Anulando el acta de los decretos que había contra vosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Amén. Cerramos nuestros ojos, Padre, que tu palabra sea de bendición para nosotros. Guárdanos y ayúdanos a atesorarla, guardarla, Señor, y que sea nuestra guía, nuestro sustento, nuestra fortaleza en los tiempos de adversidad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tome asiento. Mira, cuando nosotros vivimos en una vida antes de Cristo, antes de conocer a Cristo, no en la historia antes de Cristo, sino antes de conocer a Cristo, vivíamos según la carne. ¿Qué era vivir según la carne? ¿Qué es lo que es vivir según la carne? Vivir según la carne es vivir según los impulsos de la carne. ¿Ya? Esa humanidad que nos hace maldecir, que nos hace tener envidia, que nos hace hablar cosas que no corresponden, que nos hace actuar de manera que no nos corresponde. Entonces, vivir bajo la condición de la carne, como esclavo de la carne, significa que yo soy dirigido, gobernado por mis impulsos carnales. Cuando Cristo sale a mi encuentro y nosotros entregamos nuestra vida a Jesús, ¿qué es lo que pasa? Espiritualmente nosotros cambiamos de posición, lo he hablado en otras ocasiones. Pasamos de ser esclavos de la carne a ser libres para la gloria de Jesús, ¿cierto? Porque nos dio libertad. Entonces, y conoceréis la verdad, dice la palabra, y la verdad os hará libres. Por lo tanto, pasamos de un cambio de posición, de una posición de esclavitud del pecado, de la carne, a una posición de libertad. Entonces ahora, si yo peco en esta condición libre, si yo peco lo hago con libertad, no porque esté obligado a hacerlo, sino que conscientemente lo hago. Por eso que nos viene el cargo de conciencia que le llamamos nosotros en el siglo XXI. No tengo cargo de conciencia, no sé, el espíritu que te está diciendo que te equivocaste, porque es el espíritu que está en nosotros que nos hace detectar, es decir, oye, eso no, eso sí. Y ahí nosotros tenemos que empezar a arrepentirnos ahora, pedir perdón, reconciliarnos con Dios, etcétera, etcétera, porque eso es parte de la comunión con Dios. Ahora, si bien es cierto, celebramos la cruz en esta época, y por esa razón también, por lo menos nosotros en nuestra iglesia, celebramos la Cena del Señor todos los meses. No solamente una vez en esta fecha, sino que todos los meses en lo posible. Puede que un mes no lo hagamos, pero todos los meses en general se hace. Porque creemos que la cruz y la resurrección debe ser un acto permanente en la conciencia de cada cristiano. No debemos olvidarnos del sacrificio. No debemos olvidarnos del precio. No podemos afanarnos solamente en el optimismo, en la victoria y en muchas otras cosas y no tener en la retina el precio que nos permitió eso. Por eso es que la cena del Señor es tan importante para nosotros, porque en esa cena recordamos la muerte de Jesús, recordamos el precio, recordamos qué fue lo que originó mi libertad, qué fue lo que originó mi salvación, qué fue lo que originó la bendición que hoy día tengo, qué fue lo que originó la paz en mi vida. Entonces nosotros tenemos que constantemente recordar, y como somos seres humanos, los seres humanos son personas de mala memoria, y no solamente en Chile, en todas partes tenemos mala memoria. Muy mala memoria. Entonces necesitamos recordar
conscientemente. Por eso que el apóstol Pablo, cuando dice en la carta a los Corintios, dice, hacer esto siempre. Y Jesús le habla de la Santa Cena, decir, hacer esto en memoria de mí. Porque tenemos que constantemente hacer. De hecho, los primeros apóstoles, los primeros cristianos, tomaban cena todas las semanas. Y algunas personas, y no está malo porque me decís, pastor, es pecado. No, no es pecado. Algunas personas, independientemente que en la iglesia hagan su cena, los domingos en su casa toman cena con su familia. Y eso se puede hacer. Porque una cosa es que lo hagamos nosotros como comunidad cristiana, como iglesia, que es correcto, pero si yo puedo hacerlo en mi casa, con mi familia, con mi esposo, mi esposa, mis hijos, y queremos tomar cena un día, recordando y siendo el centro Cristo y su sacrificio, nosotros podemos hacerlo. No es malo, de hecho es bueno. Es bueno recordar dónde partió todo. Entonces, la cruz no fue el final, no fue la victoria del pecado, sino que fue el escenario para la victoria final. Porque la salvación tiene 2 capítulos: la paga del precio y la gloria de la resurrección. Entonces en la cruz tenemos el precio pagado, la culpa quitada. Después, al tercer día, tenemos el nacimiento de la gloria de la resurrección, de un Cristo resucitado, que no es el mismo Cristo de la cruz. Después ustedes lean a Cristo sus palabras antes de la cruz y lean sus palabras después de la cruz en Hechos de los Apóstoles y se van a dar cuenta que la forma en que Jesús habla ya es distinta. Ya no está en una posición de siervo, resucita en posición de rey de reyes y señor de señores. Entonces, cuando miramos eso, tenemos que asumir también que esa glorificación de Cristo trae también bendiciones a la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces nosotros somos bendecidos por esa glorificación. Somos bendecidos por eso, porque ese poder hoy día es traspasado a nosotros en distintas formas. Nosotros sin Cristo estamos en una condición de separación de Dios, porque nuestro pecado nos separa de Dios. Es como si allá estuviera Dios, yo estuviera acá, y aquí están la condenación por mis pecados. Fíjense que aquí el apóstol Pablo habla de un acta. Un acta es como un listado de todas tus faltas. Y en medio de Dios y de nosotros había esa acta, donde estaban todas nuestras faltas que habíamos cometido, consciente, inconscientemente, pero que estaban ahí. Y todas esas faltas nos separaban, era la muralla que nos separaba. Porque cuando sacábamos la raya para la suma y sacábamos cuentas, quedábamos debiendo. Era contraria. Nosotros éramos culpables. Esa acta nos impedía al ser humano, al hombre, acercarse a Dios. Porque Dios, como lo dije, Dios es un Dios santo. Por lo tanto, no es que Dios no quiera relacionarse con el hombre, es que no puede relacionarse con un hombre pecador. No es que no quiera, no puede. Por eso que en el libro de Levítico, cuando habla de las leyes de Israel y habla de las leyes del tabernáculo, habla de que el sacerdote hay ciertas cosas que no puede tocar porque se contamina. Con Dios pasa exactamente lo mismo. Claro que Él no se contamina porque Él no lo va a hacer. Pero Él no se queda así como ya, bueno, ustedes perdieron, se equivocaron, quédense ahí. Él plantea la solución, Él plantea el plan de salvación y establece la forma en que nosotros sí podamos tener relación con Él, sí podamos tener comunión con Él. Entonces, en ese plan de salvación
alguien tiene que cumplir el pago de esa acta, porque estamos separados de Dios. Y Jesús le dice: separados de mí, nada podéis hacer. O sea, separados de Dios, nosotros nos espera solamente la perdición eterna. No hay otra alternativa. Ahora, en Colosenses capítulo 14, dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Eso es lo que hace Cristo en la cruz. El acta de decretos es una lista de pecados que trae como consecuencia una deuda, es como una factura. Y el precio. Y el resultado de todo, la sentencia de todo, era contraria. No la podíamos pagar. Por lo tanto, teníamos que cumplir con la, ¿cómo se dice?, con la consecuencia de eso. Y esa acta estaba en medio de Dios y de mí. Y no había forma en que yo la pudiera pasar. Por eso es que en la cruz Cristo hace tres cosas. Primero la anula, anulando el acta que os era contraria. Anulando significa borrando. Cristo en la cruz borró tus pecados. Anuló. Borró. Diga conmigo: Cristo borró mis pecados. Todos mis pecados. Amén. Un aplauso a Dios por eso. Fíjense que, ¿por qué hago énfasis en entender que Cristo borró o anuló? Porque nosotros tenemos la tendencia de recordar los pecados que hicimos atrás. Y nos seguimos martirizando por las mismas faltas. Y nos seguimos atormentando por las mismas faltas cuando Cristo ya las perdonó. Cuando en el momento de que nosotros nos arrepentimos, Cristo ya borró ese pecado, borró esa falta, por grande que haya sido, porque no hay pecado que Cristo no pueda borrar. No hay ninguna falta que el hombre haya cometido en esta tierra o que cometa en esta tierra que Cristo no pueda pagar con su sangre, porque el precio de Cristo fue suficiente. Entonces, si yo cometí un pecado horrible y me arrepentí delante de Dios de corazón y Cristo me perdonó, entonces mi pecado, por muy horrible que fuera, ya no está en el acta, fue anulada, fue eliminada. Entonces nosotros, cuando vamos a la oración y le decimos: Señor, este pecado, Señor, te pido perdón nuevamente porque fui tan malo, Dios te dice: ¿de qué me estás hablando? Yo miro tu acta y aquí no aparece nada. Aquí parece que Cristo pagó todo eso, si no hay nada que conversar. Y tampoco dejemos que el enemigo venga a atormentarnos con nuestras faltas pasadas. Porque a veces nosotros escuchamos la voz del enemigo que nos viene a atormentar. Es que tú hiciste eso, sí. Fue. Cristo ya pagó eso. Ahora hay otra acta que se está escribiendo. Y en esa acta nueva, es un acta donde yo voy avanzando y cada vez que cometo una falta, debo ir a la oración, debo ir al arrepentimiento y Cristo vuelve a borrar mi pecado porque Él borró todos mis pecados. Mientras haya un arrepentimiento genuino, nunca Cristo va a negar el perdón. Ahora, esa acta, esa deuda ya no tiene validez. El enemigo no puede usar esa acta para avergonzarte, no puede usar esa acta para atemorizarte, no puede usar esa acta para traerte malos recuerdos, porque esa acta está anulada, está borrada. A veces prestamos oído cuando viene el enemigo y nos habla y nos pone recuerdos y nos pone pensamientos y nos trae a la memoria y trata de refregarnos el acta, y nosotros tenemos que ir a esta palabra y decir: no, esa acta ya se borró, esa lista de pecados ya fue, ya no existe. Cristo la borró con su sangre, ya no hay que volver atrás. Está anulada. Número 2, Cristo la quita de en medio. Dijimos que
el acta era una barrera que separaba al hombre de Dios. Entonces el hombre no podía tener relación con Dios, digo hombre como ser humano, ¿eh? La humanidad no podía tener relación con Dios. ¿Por qué? Porque había un acta contraria. Había un decreto que decía que nosotros estábamos culpables por nuestros pecados y que teníamos que pagar por esos pecados, y la paga del pecado era la muerte. Por lo tanto no podíamos acercarnos al Dios Santo. Entonces, ¿qué es lo que hace Cristo? Toma esa acta y la saca de en medio, rompe esa barrera, quita todo el impedimento para que tú y yo pudiéramos acercarnos libremente al trono de la gracia. Hoy día nosotros, a través del sacrificio de Cristo, de la cruz de Cristo y de su resurrección, nosotros hoy día podemos presentarnos delante de Dios con la frente en alto y la mente limpia de conciencia, porque Cristo purifica nuestros pensamientos, y podemos ir y orar, y podemos clamar, y podemos adorar, y podemos cantar, y podemos extender nuestras manos libremente sin cargo de conciencia. ¿Por qué? Porque Cristo borró todos nuestros pecados. Y hoy día somos santos no por nuestras fuerzas, sino porque en la cruz Cristo hizo que nosotros fuésemos santificados. Entonces, número 2, quitó en medio. Después dice que clavó esa acta en la cruz. Es como si yo tomara estas hojas. Yo creo que la lista de pecados era un poquito más grande. La pusiera, ¡pum!, y la clavara. Eso es un acto de destruir. Es un acto de cancelar por completo. O sea, no la archivó, no la guardó, la destruyó. O sea, no hay barrera hoy día que nos aleje o que nos pueda separar del amor de Dios. Por eso que dice que ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Nada nos puede separar, porque lo único que nos separaba fue clavado en la cruz y fue destruido. Hoy día lo único que puede hacer que nosotros tengamos distancia con Dios somos nosotros mismos, cuando nos alejamos de Dios. Y el enemigo no tiene potestad ahí. Nosotros podemos alejarnos de Dios, nosotros podemos distanciarnos, pero el enemigo no tiene autoridad ahí, porque Dios ya eliminó la única barrera que podía detenernos. Ahora el enemigo no tiene base legal, no tiene el acta para poder acusarnos. Entonces, en el verso 15 dice: y despojando a los principados y potestades. Fíjense que dice que despojó. ¿De qué despojó? De autoridad. Porque cuando vivíamos en la carne, los principados, las potestades, las huestes espirituales de maldad, tenían influencia, tenían poder sobre nosotros. Porque tenían un acta donde nosotros éramos culpables. Por lo tanto, ellos tenían base legal para atormentarnos. Pero ahora que estamos en Cristo, que el acta fue quitada, fue anulada y fue destruida, entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos fueron despojados de esa autoridad. Fueron despojados de ese poder. Fueron despojados de esa influencia. No tenemos que temer a los principados, las potestades ni las huestes de las tinieblas. Tenemos que entender y declarar con nuestra boca que Cristo nos venció, y lo venció para siempre. No le demos más autoridad de la que tienen. Nosotros somos los que otorgamos autoridad. Les quitó todo dominio, todo dominio. Nosotros hoy día somos libres porque Cristo nos libró. Y creamos que ellos fueron despojados de toda autoridad sobre nosotros. Si nosotros declaramos esta palabra constantemente, sobre todo cuando vengan los espíritus de temor, cuando venga el espíritu de depresión sobre nosotros, cuando venga todo el espíritu de ira, cuando venga todo eso,
nosotros tenemos que decir: ustedes fueron despojados de toda autoridad. Cuando tengamos hijos, tengamos familiares pequeños que están siendo atormentados en la noche y que tienen pesadillas y tienen cosas, y nosotros, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ora, cierra tus ojos y tómate esta palabra y dile: ustedes fueron despojados de toda autoridad sobre este niño. Cristo tiene autoridad sobre este niño. Cuando Cristo hace el sacrificio o permite el sacrificio, fue completo. No le quedó nada en el aire, fue completo. Y el enemigo quedó sin ninguna herramienta legal, solamente lo que nosotros podamos permitir. Y aquí está el problema nosotros. Aquí está nuestro problema. Porque el enemigo legalmente no tiene influencia sobre nosotros, no tiene poder, no tiene autoridad, no tiene dominio. Pero si nosotros le abrimos las puertas, si nosotros le otorgamos dominio, entonces tiene. Y ahí es donde tenemos que nosotros ser inteligentes, tenemos que tener la capacidad de discernir y pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos dé discernimiento. Porque si bien es cierto, el enemigo no tiene dominio, no tiene poder, no tiene autoridad sobre nosotros, pero si nosotros le estamos otorgando autoridad, si nosotros le estamos otorgando poder o le estamos otorgando cierta libertad, entonces obviamente él va a hacer lo que sabe hacer: daño, destrucción y muerte. Entonces, cuando vengan esos pensamientos, vayamos a la oración y vayamos a declarar que Cristo venció. Cuando tomemos decisiones, seamos sabios. Seamos sabios. No se trata de prohibiciones, se trata de ser sabios. ¿Ya? Ahora, él tomó, en el mismo verso, el verso 15, digo bien, despojó, ¿cierto?, a los principados y potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. A veces no entendemos este concepto del apóstol Pablo. Cuando él habla de exhibir públicamente, pensamos que es como mostrar, es como poner una vitrina, ¿verdad? Exhibir, porque ese es nuestro pensamiento occidental, exhibir públicamente. Pero si vamos al contexto del apóstol Pablo y la idea que el apóstol Pablo tenía sobre exhibir, es la idea romana. Y la idea romana de exhibir tenía que ver con que cada vez que un ejército ganaba, lo que hacían eran a los perdedores, los despojaban, le quitaban las armas, le quitaban todo y los hacían pasar por medio. Aquí estaban romanos y al medio de los perdedores y los hacían desfilar. Los exhibían. Estos son nuestros enemigos. Y le decían al pueblo: no les teman, ellos son los perdedores. Y de esa forma los romanos exhibían a aquellos que perdían. Cuando Cristo en la cruz vence, hace exactamente lo mismo. La idea del apóstol Pablo es que todos los principados del diablo para abajo, todos fueron exhibidos, fueron avergonzados. ¿Por qué fueron avergonzados? Porque ya perdieron la batalla. Si en la cruz no solamente se alcanza la salvación, Cristo gana la guerra, le gana al enemigo en su terreno, le gana la batalla. ¿Lo pudo haber hecho desde el terreno espiritual? Sí, lo pudo haber hecho, pero nosotros no hubiésemos alcanzado la salvación. Entonces él tiene que tomar forma de hombre y vencer en este terreno para que el enemigo fuera avergonzado, para decir al enemigo: ahora se levanta una generación de hijos de Dios libres y libres de verdad, porque tú no tienes poder sobre ellos y no vas a tener nunca más poder sobre ellos, no vas a tener nunca más dominio sobre ellos, no vas a tener nunca más potestad sobre ellos, porque hoy día perdiste y esto quedó exhibido en la cruz. Públicamente ustedes fueron avergonzados.
Ni una artimaña del enemigo fue capaz de vencer a Jesucristo. Ahora, cuando uno va al libro de Mateo, capítulo 28, versos 5 y 6, se habla de cuando van a buscar a Jesús. Van a buscar a Jesús después de su muerte a la tumba, van a verlo. Y en el verso 5 dice estas palabras: mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. San Ángel le dijo a las mujeres que fueron a ver a Jesús: no está aquí. Cristo ha resucitado, porque ya no está ese siervo sufriente. Ahora está el Rey glorioso. Nosotros no servimos a un siervo sufriente, servimos a un Rey glorioso y victorioso. Un aplauso a Dios por eso. Para terminar, vamos a Filipenses capítulo 3, verso 10. Leemos estas palabras, dice: al fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte, y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Al fin, repitamos, a fin de conocerle, ¿a quién? A Cristo, ¿cierto? ¿Y el poder de qué? De su... O sea, Pablo le dice, todo lo que hemos hablado es para que podamos conocerle a Jesús y el poder de su... ¿Por qué el apóstol Pablo habla de la importancia de conocer el poder de la resurrección? Porque la resurrección de Cristo no solamente es un hecho histórico, es un hecho permanente. Porque el poder de Cristo permanece. Y hoy día está en ti. Está en cada uno de los que creyeron en Jesús. Ese poder está vigente a través de su Espíritu Santo en nosotros. No solamente propiedad exclusiva de algunos, de los más destacados, de los más lindos, de los más histriónicos. Ese poder de la resurrección está disponible para todos y cada uno de nosotros. Porque lo que hizo Cristo fue entregar su bendición en todos, en toda su iglesia. Ahora, ¿cuál es el poder? El poder es vencer el pecado. Tú tienes la decisión hoy día de decidir si pecas o no pecas. Y si pecas lo haces a conciencia, no porque estés obligado o alguien te esté apuntando en la cabeza, sino porque lo haces a conciencia. Y cada vez que lo haces a conciencia debes y necesitas arrepentirte delante de Dios y cambiar de actitud para que esto no vuelva a repetirse y para que crezcamos espiritualmente y conozcamos cada vez más a Jesús. Ese poder de la resurrección también nos permite romper ataduras. Ataduras que por años el enemigo ha hecho en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestro entorno. Nosotros, ese poder está disponible a través del Espíritu Santo para poder romper esas ataduras que están ahí, que cargamos por años. Ese poder de la resurrección nos permite tener la capacidad sobrenatural de levantar al caído. Tú a lo mejor no estudiaste neurociencia, a lo mejor no estudiaste psicología, no estudiaste antropología, pero aún así, en momentos específicos, Dios te da palabras para levantar a una persona que está destruida, que está derrotada. Y Dios te usa para levantar a alguien que está caída.
a niños, a adolescentes, a jóvenes, a personas adultas. Y uno dice, pero ¿cómo es eso? Es que Dios, a través del poder de la resurrección, nos equipó para poder levantar a lo que está caído. Porque nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Y también el poder de la resurrección nos permite dar vida. Y vida en abundancia. Por eso que Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y esa vida en abundancia no solamente es para ti, sino para todas las personas que lo necesitan. Y en ti está ese poder para poder cambiar a lo mejor la vida de una persona. ¿Cómo está? Tú puedes abrir tu boca y con esas palabras puedes llevar a esa persona a Cristo. Y si logras presentarle a Cristo, te vas a dar cuenta de que esa persona va a pasar de la esclavitud del pecado a la libertad en Cristo, de la muerte espiritual a la vida espiritual. Entonces vas a dar vida. No es nada más lindo que poder bendecir a una persona con presentarle a Jesús. El poder de la resurrección también nos da libertad para orar por los enfermos. Trae sanidad. Porque la sanidad es algo vigente para la iglesia. Nosotros podemos estar enfermos de nuestra mente, de nuestro corazón y de nuestro cuerpo. Y el poder de la resurrección trae sanidad también para nuestra alma, para nuestro cuerpo. Y algunos que no creen en los dones de sanidad dicen, entonces, ¿por qué cuando pasan los enfermos no todos se sanan? Eso no depende de las personas. Depende de Dios. Pero que sigue vigente, sigue vigente. Porque Dios sabe. Dios conoce las cosas. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Orar con fe. Orar creyendo de que Dios lo va a hacer. De ahí para adelante, Dios sabe el momento, la circunstancia. Y si no lo hace, también tiene sus razones. Porque el Señor es soberano también sobre todas las cosas. Que se haga su voluntad en el cielo como en la tierra. Pero no por eso entonces no oramos nada. No, tenemos que orar porque tenemos que soltar la palabra de sanidad. Dios obra por medio de la fe, en su tiempo. Fíjense que a veces nosotros nos olvidamos de esta importancia, de que el don de sanidad es un don necesario. Porque muchas personas, y esto lo voy a hacer un paréntesis histórico. En 1909, cuando fue el avivamiento en Valparaíso, Viña por ahí, con Pastor Billy Hoover, uno de los grandes moveres avivamientos del siglo XX fue en Chile. De hecho, Chile aparece en la historia como uno de los países donde se originó uno de los grandes avivamientos a nivel mundial. Y una de las grandes referencias de ese avivamiento fue la sanidad. La sanidad. Las personas sanaban. Y lo maravilloso de eso, ¿sabes qué era? Que muchas de esas personas no tenían cómo ver a un médico. Muchas de esas personas no tenían los recursos para ir a un médico. Por ese tiempo no había medicina como ahora. Que ahora, claro, uno está 3 horas esperando, pero al final del día alcanza atención. En 1909 no había esa disponibilidad. Personas que nunca en su vida, con sus recursos, hubiesen podido tener sanidad de cosas que para nosotros son hoy día cotidianas. A lo mejor enfermedades, jaquecas, migrañas, que a veces tenían que ver solamente con lentes, pero que en 1909 no se tenía ese acceso. Personas ciegas, personas sordas, que quedaron sordas por una otitis crónica, porque cuando fueron niñitos, ¿cierto?, les dio dolor de oído y le echaron una cuestión para adentro, le dio la otitis crónica y lo dejó sordo. Y en el avivamiento Dios obró y destapó sus oídos.
A esas personas ciegas les dio vista. Curó muchas enfermedades que hoy día para nosotros no serían como gran cosa, pero en ese tiempo era tormento para mucha gente. Porque la sanidad lo que trae esperanza en medio de las tormentas. Hemos visto muchos milagros, muchas sanidades en este tiempo, pero no son suficientes. Dios puede hacer más. Hemos escuchado acá en esta misma iglesia milagros preciosos, sanidades hermosas, pero déjenme decirle que no han terminado, van a continuar. ¿Por qué van a continuar? Porque el poder de la resurrección sigue vigente. Y mientras siga vigente, diga conmigo, hay esperanza. Hay esperanza. Amén. Dan un aplauso al Señor. Póngase de pie, por favor. En conclusión, el acta, tu deuda fue pagada, el enemigo fue derrotado, toda acusación contra ti fue destruida. En la resurrección, la victoria fue confirmada, la vida fue restaurada y el poder fue liberado. Hoy día ese poder está disponible para toda la iglesia. No es exclusividad de algunos, sino que Dios puede usarte a ti para hacer cosas extraordinarias. A veces nos miramos en menos. A veces decimos, ¿cómo Dios me va a usar a mí? Si yo aquí, yo acá. Dios no tiene problema con eso. Dios necesita fe. Dios necesita que tú creas que Dios lo puede hacer. Nada más. Cerramos nuestros ojitos.